Vamos a escuchar diferentes opiniones. A un buen amigo de este programa, ha estado en varias ocasiones, aunque hace mucho que no se prodiga en los medios de comunicación. Es periodista, escritor, autor de la famosa saga Caballo de Troya, JJ Benítez, y vamos a recuperar diferentes opiniones de él sobre aspectos de la vida de Jesús. A él le hemos preguntado y hemos recuperado de la temporada número 4 quién fue Yahvé, y esto fue lo que nos contestó. Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé, se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Veíamos ahí imágenes de ese programa donde presentábamos su libro Mi Dios Favorito, con ilustraciones, fotografías de también periodista, su hijo Iván Benítez. Hombre, Antonio. yo siento disentir de esa opinión, porque Yahvé está junto con Elohim desde la primera página de la Biblia hasta la última. Otra cosa, y Yahvé claramente es una divinidad de Madián, y lo dicen todos los historiadores del mundo israelita y arqueólogos. Los judíos antiguos, eso de que era un equipo o un conjunto de gente, eso no lo entendían. Eso es un anacronismo moderno. Los judíos no hablaban ni entendían nada de equipo. Yahvé es, y repito, una divinidad joven que dentro de un panteón de muchos dioses vence por apropiarse los atributos de Baal y de él, y se los apropia. Y luego es un Dios celoso, que dice que es único y que es el Dios de Israel. Ahora bien, desde el siglo VIII en adelante, unos israelitas creían en Yahvé y otros en Baal. Prueba: el hijo más pequeño de Saúl se llamaba Baal Ebed, es decir, siervo de Baal. Vamos a ver, si Saúl, rey de Israel, tiene el hijo más pequeño y le pone siervo de Baal, es que Saúl creía a la vez en Yahvé y en Baal. Eso es evidente. Y Saúl no sabía creer en un equipo. Don Antonio, le pregunté nuevamente a JJ Benítez, periodista y escritor, si fue Pablo de Tarso el creador de la Iglesia. Recordamos su opinión al respecto. En cuanto a Pablo, pues sí creo que él fue el creador o uno de los impulsores de la Iglesia primitiva como actualmente lo entendemos, básicamente. Pero sobre todo digo que no pudo ser el creador de esa filosofía y de ese mensaje magnífico, entre otras razones porque se le veía el plumero. Y hay algunas de las epístolas del amigo Pablito que son para incendiarlo, sobre todo cuando se mete con las mujeres. Hay un párrafo en una de estas epístolas donde, a cuenta de otra historia, dice: bueno, vosotras las mujeres lo que tenéis que hacer es estar sometidas a los maridos y no hacer preguntas en la iglesia. Si queréis hacer preguntas, se las hacéis al marido en casa. Es decir, este es un pequeño ejemplo de la conducta, del pensamiento y de la filosofía escrito del amigo Pablito. Así no era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret realmente existió históricamente. Fue un personaje real y además su mensaje, yo no he encontrado globalmente otro mensaje en ningún tipo de filosofía clásica en absoluto. He encontrado algunos trocitos, algunos destellos. Bueno, pues que JJ pues está citando, el trozo que ha citado es de la primera carta a los Corintios, del capítulo 14, en torno al versículo 23 o el 33 al 35, y casi todo el mundo, casi todos los críticos textuales están de acuerdo que eso es una glosa, es decir, está tomado de cartas que no son de Pablo, 1 Timoteo, 2 Timoteo, Efesios, donde dicen claramente: las mujeres, estad sometidas a vuestros maridos. No quiero que las mujeres hablen en la iglesia, y que son cartas escritas aproximadamente 20, 30, 40 años después de la muerte de Pablo, y
puestas a nombre de Pablo, y en concreto eso está metido dentro de 1 Corintios. Pero yo le diría que al mismo tiempo Pablo tiene cosas buenísimas para las mujeres. La mayoría de sus colaboradoras eran mujeres, si no, el capítulo 16 de la Epístola a los Romanos hay un montón de mujeres. El final de Filipenses habla de Evodia y de Síntique, de Áquila y Priscila, habla de Junia y Andrónico, y luego dice a los maridos claramente que tienen que tratar a las mujeres estupendísimamente. Las mujeres son profetas en la Iglesia. Sí que dice que en la Iglesia profeticen con el velo y que los hombres no deben profetizar con el velo por respeto a los ángeles. Pero en líneas generales, Pablo se comporta con las mujeres muchísimo mejor que cualquier otro filósofo de su época. Antonio, en este corte que he escogido, en una entrevista que le pude realizar, nos habla sobre los evangelios, la propia figura de Jesús y sobre el descubrimiento que él hace de una cueva en Jordania donde Jesús de Nazaret supuestamente se retira los 40 días y los 40 noches. Vamos a escuchar su opinión y luego la tuya, Antonio. No sé por qué, el instinto me decía que también era interesante rodar en Israel, rodar en Jordania y mostrarle a la gente pues algunos de los pasajes que desde mi punto de vista están manipulados, tergiversados, censurados y silenciados en los evangelios sobre todo. Desde el momento del nacimiento, que yo creo que no es correcto, no nació en Navidad, no nació en el año cero no existe. ¿Nació en el mes de agosto? Probablemente nació el 21 de agosto, que es un aniversario que tú sabes muy bien que yo celebro, que debo ser de los pocos que celebra 2 veces la Navidad, y nació en el año -7 seguramente. El año 0 es un invento, es un error, mejor dicho, de la Iglesia Católica, involuntario en este caso. Y luego pues he continuado con la estrella de Belén, con el niño perdido y hallado en el templo, que jamás estuvo perdido, con su vida pública, con los viajes que probablemente hizo. Una cueva en Jordania. Una cueva en Jordania, digamos que es uno de mis grandes satisfacciones, porque ha sido probablemente, en fin, no sirve para mucho, pero uno de mis grandes descubrimientos, ¿no? En el norte de Jordania, a 4 o 5 kilómetros del río Jordán, hay una cueva donde parece ser que Jesús se retiró después del bautismo. Jesús se bautiza en el Jordán y se aleja al desierto. ¿40 días y 40 noches? 40 días y 40 noches, pero no en el desierto, sino en unas colinas llenas de olivos, donde había una cueva, donde hay una cueva, donde él vivió, sencillamente. Muy cerca había una aldea que le suministraban el alimento. Como puedes imaginar, 40 días sin comer no lo resiste prácticamente nadie. Entonces, lo del ayuno es un cuento chino. Jesús no ayunó para nada, se alimentó exactamente igual que los demás y se dedicó a cosas más importantes, como era la capacidad de decidir o de planificar o de planear su inminente vida pública. Las únicas narraciones que aparecen en la llamada fuente Q. Pues bien, todos los exegetas, incluidos los católicos, dicen que eso es esa narración, tanto en Mateo como en Marcos, sobre todo en Mateo, es totalmente legendaria. Es decir, no hay ningún testimonio. No existe. No que no existe, sino que es una tradición legendaria y que es un rito de paso, un rito de paso. Es decir, es el momento en el que Jesús deja a Juan Bautista, por lo que fuere, el grupo de Juan Bautista con el que pertenece asiduamente durante una serie de meses, se siente insatisfecho y funda su propio grupo llevándose a una serie de discípulos del Bautista. Es decir, le roba un poco a Andrés, a Pedro, a Felipe, Natanael, etc. Y entonces, en la antigüedad, ese momento trascendente en que Jesús crea su nuevo grupo, pues se lo presenta en el desierto reflexionando y siendo tentado por Satanás. Pero evidentemente todo eso es legendario. La historia antigua la tenemos que reconstruir a base de muy pequeños datos. Pero lo de la cueva en Jordania, que había al lado un pueblo, que allí le daban de comer, que el ayuno no existió, es una racionalización que no está en los textos y por lo tanto es un invento moderno.
Es decir, la historia antigua puede, digamos, reconstruirse o inventarse, como le digo yo a los alumnos, pero siempre con un fundamento textual en el texto o arqueológico. Pero si el texto es una leyenda, como por ejemplo la estrella de Belén, ¿no? Sí. Que aparece allí en Belén, luego Sí. tuerce al sur, se para delante de una casa. Bueno, eso es un fenómeno meteorológico tan impresionante que es evidentemente que es un fenómeno legendario. Tú puedes adoptar, decir, no, es que aquello fue el recuerdo de la comunidad de Galilea, que, como dice el Papa, la conjunción de Júpiter, Saturno y Marte y tal. Bueno, es una racionalización. O puedes decir, esto es algo totalmente legendario y yo no racionalizo nada. ¿O pudo ser un ovni? En la antigüedad no había. Nadie creía en esas cosas y yo, desde luego, personalmente no. Bueno, entonces, ¿existió esa cueva de Jordania? Pues yo le diría a JJ muy amablemente, a ver, dígame en qué evangelio, algún texto antiguo en el que usted fundamenta su hipótesis. La hipótesis tiene que estar fundamentada en algún pasaje. Pues le hemos preguntado una vez más, don Antonio, a JJ Benítez si Jesús de Nazaret fundó alguna iglesia. Vamos a escucharle y luego escuchamos tu opinión, Antonio. Yo lo que me gustaría, Luis, es que la gente pensara que estoy dando una opinión personal. Yo no me canso de repetirlo, porque puedo estar equivocado. Personalmente, íntimamente, después de haber estudiado a fondo la vida de Jesús de Nazaret, como probablemente lo han hecho muy pocas personas, estoy convencido y seguro, a nivel personal, de que Jesús de Nazaret no pudo fundar ninguna iglesia ni ninguna institución, porque no era su estilo, porque automáticamente hubiera dejado fuera a miles o millones de personas que no comparten esa institución o viven en otro sitio donde jamás la van a compartir. Entonces, es no saber o no entender cómo era ese gran hombre y ese gran Dios. Era un ser con un enorme respeto por la libertad de los demás, por la libertad de ideas, de pensamiento y por la tolerancia. Nunca podría haber instituido una historia, una institución que margina. Nunca podría haber fundado una institución que prohíbe. Jesús nunca prohibió nada, jamás. Prohibía Yahvé, él no, al contrario. Y si te fijas, las instituciones, sea la Iglesia Católica, las cristianas, cualquiera, me da lo mismo, son exactamente iguales todas, no se corresponden con el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús está enterrado. El mensaje de Jesús está enterrado. Bueno, que Jesús no prohibió nada, no hay más que leer los evangelios para ver que eso no es verdad. Que Jesús no fundó la iglesia tal como es ahora, estoy de acuerdo con JJ y creo que tiene toda la razón. Jesús congregó a un grupo de discípulos, 12, que representaban a las 12 tribus del Israel restaurado. Ajá. Es decir, al Israel ideal, modélico, del que quedaban solo 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, y media de Manasés y José. El resto de las otras tribus se había perdido en el siglo VIII antes de Cristo, cuando Salmanasar había conquistado Samaria. Entonces, Jesús lo que pensaba es que ese grupo de 12 eran aquellos que en el mundo futuro que estaba a la vuelta de la esquina se sentarían a juzgar a las 12 tribus de Israel restauradas en el reino de Dios. Ese reino de Dios era en la tierra de Israel y tendría lugar en esa generación y era fundamentalmente para los judíos. Y aquellos paganos que no aceptaran su mensaje serían condenados al fuego eterno, donde habría un llanto y crujir de dientes. Lo dice 6 veces Jesús en el Evangelio. Entonces es evidente que la iglesia de hoy no la pudo fundar Jesús porque es una institución destinada para durar, y Jesús estaba totalmente convencido de que el reino de Dios en Israel, un reino de Dios material, espiritual, político, ocurriría durante su generación. Y hay un asunto, Antonio, que a mí me inquieta desde siempre.
y supongo que también el de a muchos amigos que nos están viendo. ¿Por qué Jesús no deja nada escrito? No deja algo personal, es decir, no deja realmente nada, no hay nada de Jesús. ¿Por qué? Él no deja ningún escrito. Y él no deja descendencia. De una manera muy inteligente. Porque si ya las cosas a lo largo de la historia se han puesto como se han puesto, y no vamos a hablar de las cruzadas, ni de la Inquisición, ni de los moros, ni de nosotros, ni de... no. Hoy, si hubiera un texto escrito por él, hubiera sido terrible, porque estaríamos todavía peleándonos a nivel de interpretaciones, a nivel de dogmas, bueno, de todo. Y si hubiera dejado hijos, exactamente igual. Digamos, imposición, una costumbre, era una ley oral, hasta aproximadamente 200 años después de la muerte de Jesús, de que los rabinos solamente podían proferir y discutir y hablar de la Escritura solamente oralmente, que pasarla por escrito era como fijarlo, petrificarlo, era perder la viveza de la palabra digamos, del Señor Dios. Pero ni Jesús ni ninguno otro rabino de la época dorada del rabinismo, ninguno dejó nada escrito. Se conservan la memoria de sus sentencias, lo mismo que la de Jesús, escrita por sus discípulos. Y dijo Gilel que tal, y se apunta. Y dijo el rabino Shammai, o sea, Sameas, que dijo que tal y que cual a propósito del divorcio o no divorcio. O dijo Yohanan ben Zakkai, nadie dejó escrito nada. Catedrático Antonio Piñero, hemos entendido, hemos comprendido, hemos asimilado, hemos sabido realmente el mensaje del rabí de Galilea, de Jesús, que dio hace 2000 años. Si tú me preguntas, ¿conocemos totalmente su legado? Yo diría, hombre, yo creo que bastante. Soy confiado en que sí, pero nunca al 100%. Vamos a recuperar, como haciendo un viaje en el tiempo, del viejo archivo, aquellas reflexiones de JJ Benítez y las comentamos aquí. Antonio, ¿qué te parece? Aunque él nace en Belén como un ser humano, pero su verdadero origen, su verdadero espíritu como Dios es de fuera. Por tanto, es extraterrestre. Y es el único, digamos, documentado, con constancia histórica. Pongo con mayúsculas el gran extraterrestre. Yo me enfadaba mucho al principio porque consideraba que los evangelistas habían hecho un mal trabajo, un mal servicio. Se habían olvidado de muchas cosas, no habían contado infinidad de detalles. Algunos incluso parece que están, bueno, seguro que están manipulados. Yo creo que la clave de su encarnación en la tierra no fue para nada la redención, porque, entre otras cosas, los nietos y los bisnietos no son responsables de los posibles errores de los padres. Entonces, lo de venir a redimir me parece una salida de tono por parte de la propia historia y de las iglesias. Yo creo que Jesús vino a algo mucho más interesante para todos, que es a renovar la idea de un Dios que estaba perdida entre los propios judíos. Es decir, el Yahvé era un ser sanguinario que se había cargado, si uno lee el Antiguo Testamento con detenimiento, más de 300.000 personas, incluyendo niños. A mí ese Dios no me sirve. Y Jesús de Nazaret viene a decir otra cosa diferente. Dice, oiga, no, Dios es un Padre que a usted le regala la inmortalidad desde el momento que es imaginado por Él. Entonces, bueno, eso es lo que interesa, ese es el mensaje fundamental. Dios, que es un ser que no puedo comprender, lógicamente, porque es inmenso. Si es cierto, como yo lo imagino, no ha tenido niñez, ni madurez, ni vejez. ¿Y no será que a lo mejor Él crea los mundos, crea los universos, crea las criaturas para experimentar de alguna manera la niñez que no tuvo, la madurez que no tuvo, la vejez que nunca tendrá? Es una pregunta, es una hipótesis. Un mensaje de una brillantez, de una profundidad y de una generalidad y de una genialidad como el mensaje de Jesús de Nazaret es muy difícil de encontrar en las escuelas filosóficas griegas o de cualquier otro tipo. Hay partes en algunas de las escuelas de los epicúreos o de los otros, bueno, que sí están dentro del mensaje de Jesús, pero digamos que globalmente
la profundidad del mensaje de Jesús de Nazaret yo no lo he encontrado, al menos. Escuchábamos la contundencia, ¿no?, en estas reflexiones de Juan José Benítez, que lleva muchos años también persiguiendo y rastreando la figura del Maestro. ¿Alguna reflexión sobre estas opiniones, Antonio? El Jesús de Nazaret de Juanjo Benítez es un Jesús del corazón, aunque él diga que es un historiador, y es un Jesús de la fe fundamental, porque dice que es un extraterrestre, que es hijo de Dios, que nació en Belén, es decir, cosas que pertenecen más al ámbito de la fe. Por ejemplo, probablemente Jesús no nació en Belén sino en Nazaret, y que sea hijo de Dios no se puede saber por la historia, sino solamente por la fe. Y en cuanto al mensaje, es cierto que él dice que, en fin, el mensaje es profundo, es estupendo, pero si analizamos punto por punto el mensaje de Jesús de Nazaret, lo encontraremos en los rabinos de la época de una manera parecida o en sus fuentes del Antiguo Testamento. Por otra parte, Juanjo no dijo en ese momento que el mensaje nuclear de Jesús de Nazaret es la venida inmediata del reino de Dios. De eso no dice nada, ni tampoco en qué consiste ese reino, ni en qué sentido iba a ser participado por los personajes que tenía al lado. Es decir, ¿quiénes iban a entrar dentro del reino? Por lo tanto, yo diría que Juanjo Benítez se construye también un Jesús, como decía antes, del corazón, que puede parecer muy bello, pero que a mi parecer dista bastante, a pesar de que tenga razón, de que corrige, por ejemplo, la imagen del Dios terrible del Antiguo Testamento, etcétera. ¿No? Eso sí, pero tampoco lo niega. Aparte que Jesús no solo salva, o no solo viene a decir que este Dios es muy bueno. Hay un montón de frases en los evangelios en que ese Jesús condena de una manera tajante. Jesús salva y Jesús condena al que no le oye, y además dice que todo el peso de Dios caerá sobre él. ¿Qué idioma habló Jesús? Probablemente sabía 4 lenguas. Probablemente, si es verdad que fue un tectón, es decir, un artesano de la construcción en piedra y madera, que Nazaret está a 30 kilómetros de Tiberíades, a 6, 7, 8 kilómetros de Séforis, y a muy poco, digamos, también de Betsaida, y si yo diría que ese personaje realizaba ese oficio, tenía que hablar como lengua materna arameo, pero estoy seguro que se entendía perfectamente en griego y en latín, sobre todo en griego. Vamos, yo pondría la mano en el fuego que Jesús sabía griego. Casi todos los galileos que tenían un oficio, si querían vivir, tenían muchos contratos con gente que no eran arameoparlantes. Y los griegos no eran de aprender otra lengua, ¿eh? Los griegos son bastante como los ingleses de hoy día. Si tú hablas inglés, pues te entiendes con eso y no te fastidias. Y los griegos también. Si tú no hablas griego, eres un bárbaro. Así que, obligatoriamente, y bueno, son los judíos, y lo han sido, tenía que saber griego y latín, además de su lengua. Vamos a escuchar diferentes opiniones. A un buen amigo de este programa ha estado en varias ocasiones, aunque hace mucho que no se prodiga en los medios de comunicación. Es periodista, escritor, autor de la famosa saga Caballo de Troya, JJ Benítez, y vamos a recuperar diferentes opiniones de él sobre aspectos de la vida de Jesús. A él le hemos preguntado y hemos recuperado de la temporada número 4 quién fue Yahvé, y esto fue lo que nos contestó. Yahvé probablemente era una organización, un grupo, un equipo, no lo sé, se puede emplear la palabra que tú quieras, utilizando el nombre de Dios para unos fines específicos y concretos. Y cuando ese grupo o ese equipo aparece delante de Moisés y de su gente, cualquier cosa superior a ellos era inmediatamente identificable con la divinidad. Significaba que era Dios, no por una razón fundamental, porque Dios no mata. Y Yahvé mató más de 1 millón de personas. Entre ellos, niños y mujeres. Niños, mujeres, primogénitos, propios, extraños, le daba igual. Veíamos ahí imágenes de ese programa donde presentábamos su libro Mi Dios favorito, con ilustraciones, fotografías de también periodista, su hijo Iván Benítez. Hombre, Antonio. yo siento disentir de esa opinión, porque Yahvé está
junto con Elohim desde la primera página de la Biblia hasta la última. Otra cosa, y Yahvé claramente es una divinidad de Madián, y lo dicen todos los historiadores del mundo israelita y arqueólogos. Pone siervo de Baal, es que Saúl creía a la vez en Yahvé y en Baal. Eso es evidente. Y Saúl no sabía creer en un equipo. Don Antonio, le pregunté nuevamente a JJ Benítez, periodista y escritor, si fue Pablo de Tarso el creador de la Iglesia. Recordamos su opinión al respecto. En cuanto a Pablo, pues sí creo que él fue el creador o uno de los impulsores de la Iglesia primitiva como actualmente lo entendemos, básicamente. Pero sobre todo digo que no pudo ser el creador de esa filosofía y de ese mensaje magnífico, entre otras razones porque se le veía el plumero. Y hay algunas de las epístolas del amigo Pablito que son para incendiarlo, sobre todo cuando se mete con las mujeres. Hay un párrafo en una de estas epístolas donde, a cuenta de otra historia, dice, bueno, vosotras las mujeres lo que tenéis que hacer es estar sometidas a los maridos y no hacer preguntas en la iglesia. Si queréis hacer preguntas, se las hacéis al marido en casa. Es decir, este es un pequeño ejemplo de la conducta, del pensamiento y de la filosofía escrito del amigo Pablito. Así no era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret realmente existió históricamente, fue un personaje real y además su mensaje, yo no he encontrado globalmente otro mensaje en ningún tipo de filosofía clásica en absoluto. He encontrado algunos trocitos, algunos destellos. Bueno, pues que JJ, pues los judíos antiguos, eso de que era un equipo o un conjunto de gente, eso no lo entendían. Eso es un anacronismo moderno. Los judíos no hablaban ni entendían nada de equipo. Yahvé es, y repito, una divinidad joven que dentro de un panteón de muchos dioses vence por apropiarse los atributos de Baal y de él, y se los apropia. Y luego es un Dios celoso que dice que es único y que es el Dios de Israel. Ahora bien, desde el siglo VIII en adelante, unos israelitas creían en Yahvé y otros en Baal. Prueba, el hijo más pequeño de Saúl se llamaba Baal Ebed, es decir, siervo de Baal. Vamos a ver, si Saúl, rey de Israel, tiene el hijo más pequeño y le